Buen día, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Hoy es el 5 de abril y muchas iglesias asociadas declararon este día como el Día Nacional de Arrepentimiento. Y me vas a preguntar y me vas a decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Es muy importante poder hablar un poquito de esto. Durante toda la historia y en todos los tiempos, el Señor llamó a las personas al arrepentimiento. Si hay algo que Dios desea es que todas las personas podamos arrepentirnos y poder conocerle. La mayoría de las catástrofes mundiales son consecuencia de nuestras malas acciones. Si hablamos de toda la humanidad, absolutamente todos tenemos que ver con esto que está sucediendo. Tenemos que saber una cosa, que el Señor entregó el mundo en nuestras manos. El Señor nos hizo a nosotros administradores de este mundo. Entregó en nuestras manos. ¿Y qué hicimos nosotros? Hicimos lo que quisimos. Vamos a hacer un pequeño recuento de todas las cosas que hicimos. Por ejemplo, esclavizamos a las personas y traficamos con ellos. Los humillamos, los tratamos como bestias. Y luego la gente se pregunta por qué hay tantos racismos. Imagínense. Otra cosa que pasa, el dinero disponible se invierte en armas en vez de invertir en un desarrollo sustentable de este mundo. En vez de invertir para que haya un equilibrio social, el ser humano se pasa invirtiendo en armas y haciendo guerra. Y luego la gente se pregunta si ¿por qué hay hambre? Todo el mundo dice ¿por qué hay hambre? O ¿por qué no se distribuye mejor lo que hay en el mundo? ¿Por qué no se distribuye mejor la comida y la riqueza? Ahora pregunto, ¿quién va a distribuir eso? ¿Vos? ¿Yo? ¿Qué más pasa? Corremos detrás del dinero y de las cosas materiales. La mayoría de las personas y de la mayoría de los hombres somos así. Corremos detrás de las cosas materiales, trabajamos hasta muy tarde. Todo lo que nosotros ganamos, toda la riqueza que poseemos no es suficiente. Abandonamos nuestras familias. Imagínense tantos hogares destruidos, tantos hogares que ya no existen. ¿Por qué? Porque andamos detrás del materialismo y eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Los seres humanos dimos rienda suelta a nuestros más bajos deseos. Hicimos lo que se nos vino en gana para satisfacer lo que nosotros queremos. Tantas cosas que suceden hoy día son fruto de ellos. Violaciones, asaltos. Las perversidades sexuales son un fruto directo de la pornografía y este país está lleno de pornografía. Lastimosamente, nosotros no queremos reconocer eso. Lastimosamente, nadie va a decir que los medios de comunicación son los primeros que alientan y que pasan programas de alto voltaje y no hay control sobre esas cosas. Imagínense los programas o las películas que dicen que son para adultos. Realmente no son para adultos, no son para nadie. Pero hoy día la gente alaba y apuesta a programas donde se muestra mucha piel, donde realmente el sexo es lo que se vende. Pero nadie dice nada, todo el mundo aplaude esas cosas. Después nos preguntamos por qué la tasa de divorcio es tan alta. ¿Por qué hay niños deambulando por las calles? ¿Por qué hay niños sin padres? Sencillamente porque si papá no está en casa, mamá tampoco, porque mamá tiene que tomar la parte que le corresponde a papá para traer el sustento diario. Descuidamos a nuestros hijos, los ignoramos. Muchos dejamos que nuestros hijos sean educados por las pantallas, sean educados por los programas de TV, por las aplicaciones, por las empleadas. Y estamos totalmente fuera emocionalmente de sus vidas. El abandono emocional es terrible. Aunque uno muchas veces está en la casa, puede estar ausente emocionalmente. Físicamente está, pero emocionalmente no está. Luego, imagínense, ¿quién es el culpable de todo esto? Mucha gente le echa la culpa a Dios diciendo, ¿y si Dios existe, por qué pasa tal cosa? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta destrucción?
La respuesta es sencilla. Dios es el que guía tu hogar. Dios es el que guía mi hogar, mi vida. ¿Es Dios el que dirige nuestro país? ¿Es Dios el presidente de algún país? Claro que no. Nosotros somos responsables directos de lo que pasa o deja de pasar en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro municipio y en nuestras familias. Entonces, no podemos echarle la culpa a Dios de algo que no tiene. Hay algo que tenemos que tener en cuenta todos. Existe algo que se llama libre voluntad. Algunas personas le llamarían libre albedrío. ¿Y qué es eso? Es la decisión que el Señor nos da para hacer o lo bueno o lo malo. Es la decisión que el Señor nos da para que tomemos nosotros las riendas de acuerdo a lo que a nosotros se nos antoja o de acuerdo a aquello que Dios dice que es bueno. Nosotros tenemos la capacidad de definir el bien y el mal, ya sea en nuestros propios términos o en los términos del Señor. Ahora bien, mucha gente va a decir, no, pero ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Yo no tengo la culpa de nada de lo que está pasando. Esto no es conmigo. Pero vamos a ver un poquito más qué es lo que pasa. Cuando nosotros fuimos hechos por el Señor, fuimos hechos seres sociables. Ninguna persona sanamente puede vivir una vida solo. Es más, nosotros no podemos funcionar solos. Tenemos que sí o sí estar en una sociedad donde todos nos ayudamos, donde todos colaboramos para que las otras personas crezcan. Ahora bien, eso es un sistema. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ese sistema o esa sociedad se corrompió de manera que nuestra sociedad o la sociedad en la cual nosotros vivimos hoy día está corrupta. Y cada uno somos responsables. A veces nosotros pensamos que solamente aquellos que están en el gobierno son corruptos, solamente aquellos que están liderando alguna religión, solo ellos son corruptos, pero realmente no es así. Todos estamos bajo este mismo tema. ¿Por qué? Porque cuando mentimos o sobornamos a alguien, o cuando nos emborrachamos, cuando cruzamos una luz roja o cuando de repente no respetamos alguna de las leyes de nuestra Constitución Nacional, a partir de ese momento somos corruptos porque estamos colaborando con este sistema corrupto en el cual nosotros estamos viviendo. Toda la nación paraguaya, cada uno de nosotros somos culpables delante del Señor de muchas de estas cosas. Y el Señor está tratando con nosotros de una manera personal, pero también está tratando como nación. Volviendo a lo que estábamos hablando, cualquiera puede decir, no, pero a mí estas cosas no me tocan porque yo realmente soy una persona santa, una persona que no hace ningún tipo de mal. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente, imagínense. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Imagínense, estos textos o este texto no parece que grafica un poco nuestra sociedad paraguaya. ¿No les parece que esto está hablando de nosotros? Imagínense que para muchas personas la Biblia es un libro viejo que ya no sirve, es obsoleto. Pero en esta mañana nos estamos dando cuenta de que está hablando de nosotros. Está hablando de la actualidad, está hablando del 2020. Y Romanos capítulo 3, versículo 23 más abajo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso?
No hay uno solo bueno. Ninguno de nosotros puede decir yo soy bueno. Capaz uno puede ser bueno en sus propios términos o comparándose con alguien más. Pero si comparamos nuestra vida, nuestro interior, nuestro actuar con los parámetros de Dios, realmente estamos lejísimos. Y este mundo le pertenece a Dios y se rige por sus reglas. Increíblemente, por más de que sabemos que Dios existe, no le buscamos. Cualquiera puede decir, no, pero yo voy a la iglesia, yo voy a hacer esto, yo hago lo otro, yo hago mis buenas obras. Te quiero decir una cosa que seguro ya sabes. El hábito no hace al monje. Ir a la iglesia y hacer buenas obras no quiere decir que seamos cristianos verdaderos o que seamos buenos cristianos. Hoy día la doble moral está a la orden del día. Hoy día todo el mundo tiene una doble moral, puede decir algo y hacer otra cosa totalmente distinta. Si es por eso también los narcotraficantes hacen buenas obras y van a la iglesia. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios busca? Dios busca en nosotros un corazón arrepentido. ¿Qué es un corazón arrepentido? Es un corazón que busca hacer las obras de Dios como al Señor le agrada. Y esa persona que tiene un corazón arrepentido realmente no necesita ser visto por alguien para hacer las cosas. No necesita ser empujado por las redes sociales. No necesita ser empujado por nadie. Ni se justifica con esas cosas delante del Señor. Es una persona genuina que tiene un corazón verdadero, que desde lo más profundo de su interior desea hacer las cosas que le agrada al Señor. Te quiero contar algo. Y quiero hablarte de un pueblo que seguramente conoces y que todo el mundo conoce. Y es el pueblo de Israel, que tiene una historia con Dios. ¿Sabías que la Biblia nos vino a nosotros por medio del pueblo de Israel? Por lo menos el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo también. Y a ellos les fue confiada la palabra del Señor. Moisés se subió al monte Sinaí llamado por Dios y ahí el Señor le dio sus leyes, lo que se llama la Torá, 613 leyes, y más adelante se fueron escribiendo otras más. Y el pueblo vio cuando Moisés estaba recibiendo arriba las tablas y alrededor del monte y en la cima había truenos, había relámpagos, una gran manifestación del Señor. Y ellos tenían miedo, ellos tenían terror al Señor. Y ellos recibieron la palabra. Y ellos transcribieron, pero con el correr del tiempo, a medida que Israel se hizo grande y empezó a crecer, se olvidaron de Dios y de sus leyes. En varias ocasiones, Dios les envió momentos difíciles para ver si se arrepentían como nación y que se vuelvan de sus malos caminos. Pero ellos no hicieron caso. Llegó un punto en el cual el pueblo de Israel se dividió en dos, el reino del norte por un lado y el reino del sur por el otro. El reino del norte se llamó Israel y el reino del sur se llamó Judá. Increíblemente, el reino del norte o el reino de Israel tuvo reyes que fueron malos. Ni un solo rey que hizo la voluntad del Señor, ninguno. Uno fue peor que otro. El reino de Judá sí tuvo ocho reyes que realmente obedecieron al Señor. Pero en el reino del norte fue realmente un desastre. Un rey peor que otro. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Empezó a levantar profetas para que se vaya y les amonestara, diciéndoles, ¿saben qué, señores? Ustedes están dejando al Señor, ustedes están dejando sus leyes y están adorando a otros dioses. ¿Saben a qué tipo de dioses adoraban? Por ejemplo, adoraban al dios Moloc. Este dios era tan sanguinario, o por lo menos la estatua y la religión que lo componía, que ellos exigían sacrificios humanos. ¿Qué significa eso? Cada hombre que vivía en ese lugar tenía que traer a su primogénito y tenía que sacrificarlo. Tenía que quemarlo vivo para el dios Moloc. Había otra diosa que se llamaba Astarte
y es la diosa de la fertilidad, y uno para adorarle a esa diosa tenía que hacer orgías o acostarse o tener sexo con las profetisas de ellos o con los sacerdotes. Imagínense, ese tipo de Dios tenía. Y bueno, y tenían detrás un montón de otros dioses que corrompió al pueblo de Israel. Y Dios fue paciente. Fue paciente, paciente. Envió un profeta tras otro, y les dijo, si ustedes no cambian su manera de vivir, el Señor va a destruir la nación. ¿Y saben qué? Antes que ellos poseyeran ese lugar, existían naciones que tenían esas costumbres. Y fueron echados de ese lugar justamente por las costumbres perversas que tenían. Y ahora Israel estaba haciendo lo mismo. Entonces los profetas una y otra vez les amonestaban diciendo, el Señor va a terminar con ustedes. El Señor va a hacer esto y esto y esto. ¿Y saben qué hicieron los reyes? Empezaron a encarcelar a los profetas, empezaron a matar a los profetas, a exiliarlos, sencillamente porque no les gustaba aquello que estaban escuchando. Quiero decirte una cosa en esta mañana. Lo que necesitamos escuchar a veces no es lo que queremos escuchar. Queremos escuchar cosas lindas, queremos escuchar que Dios nos bendice. Nos gustan los versículos que nos hablan de promesas de bendición, pero nos molestan sobremanera cuando Dios trata de corregirnos. Al igual que cualquier hijo. A ninguno de los hijos le gusta la corrección. A ninguno. Pero ¿saben qué? El día de mañana les va a agradecer. Al igual que ninguno de nosotros nos gusta la corrección del Señor. Todos queremos la parte bonita. Todos queremos la parte buena del Evangelio. Y también yo estoy seguro que a muchas personas les molestaría lo que yo estoy diciendo en esta noche, en esta mañana. A muchas personas le va a molestar que yo esté hablando de este tipo de cosas. Porque nosotros, los paraguayos, tenemos que volver al Señor de todo corazón. Llegó un momento en el cual a Dios se le acabó la paciencia y dijo, bueno, señores, esto no va más. Lamentablemente ustedes no escucharon todo esto. Y le habló a un profeta que se llamaba Oseas. Oseas vivió en un tiempo muy difícil. Y le dio una promesa tras otra. Y el Señor les amonestó por medio de Oseas una y otra vez. Hasta que en el capítulo 5, versículo 15 de Oseas, el Señor dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Qué increíbles somos los seres humanos. Más los hombres que las mujeres. Hay más mujeres que de repente se acercan al Señor. Hay más mujeres que de repente están dispuestas a buscar al Señor. Pero nosotros los hombres no. Ni siquiera queremos ir al dentista. ¿Cuándo vamos al dentista? Cuando ya la cuestión no va más. Ya cuando el dolor nos está matando. ¿Cuándo vamos al doctor? Ya cuando estamos a punto de morir. Entonces en ese momento queremos buscarle al doctor. Increíblemente en nuestra angustia nosotros buscamos una solución. En nuestra angustia, ahí recién nosotros clamamos al Señor. Por eso es que Dios tiene que apretarnos los tornillos una y otra vez. Tiene que cerrar el torniquete sobre nosotros para que de alguna manera nosotros busquemos al Señor. ¿Y saben qué? Aunque parezca mentira, Dios hace eso por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que nos perdamos. Después de esta vida terrenal, hay una vida futura. La gran mayoría de nosotros creemos en Dios. Nosotros los paraguayos somos un pueblo laico. Y sin discriminar religiones ni nada por el estilo, todos nosotros escuchamos que hay un Dios. Todos nosotros escuchamos que hay un Salvador. Todos nosotros escuchamos que Dios espera algo de nosotros. Pero no hacemos nada. No nos arrepentimos. No cambiamos de vida. No le buscamos. ¿Y qué es buscar? Buscar es interesarse para ver qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios desea de mí?
Él sabe que muchas veces nosotros capaz nos vamos a misa, nos vamos a los cultos, nos vamos a las reuniones y realmente Él sabe nuestro secreto. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe qué es lo que realmente nosotros queremos o nosotros deseamos de Él. Imagínense que Jesús en una ocasión dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Saben qué pasó después? Un tiempo después de que Oseas dijo todas estas cosas, el pueblo de Samaria, o en este caso la capital de Israel, fue sitiado realmente por Asiria. Y fue tan terrible el tiempo que vivieron que uno sabe que cuando un pueblo sitiado no puede salir afuera, ni a buscar leña, ni a buscar comida, ni agua. Y Samaria fue sitiado y tan terrible fue ese momento, ese tiempo, que dice que las mujeres hasta se comían a sus propios hijos. Qué triste, qué lamentable. Y aún en esa situación, ellos no se arrepintieron y no buscaron a Dios. Qué triste. ¿Qué pasó? Ellos terminaron siendo esclavos de los asirios. ¿Por qué razón? Porque ellos le dejaron a Dios. El juicio del Señor cayó sobre ellos porque hicieron lo mismo que los pueblos que estaban antes de ellos. Nosotros como nación tenemos que volver al Señor. Tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. El país, por ejemplo, está lleno de pornografía, lleno de infidelidades, de robo, de corrupción, de homicidios. En la Biblia, el mentiroso está en la misma categoría que el asesino, ¿sabías? Para el Señor no hay pecado pequeño ni hay pecados grandes, aunque las consecuencias son diferentes. Pero el pecado realmente es nada más que un resultado de nuestra vida lejos de Dios. Cuando nosotros andamos por mal camino, cuando nosotros vivimos pecando, vivimos haciendo desastres por todas partes, es sencillamente que estamos desconectados de Dios. Lógicamente, hay algunos que son más perversos que otros. Hay algunos que son menos corruptos que otros. Y a veces cuando nosotros nos comparamos con otras personas que conocemos, decimos: híjole, qué buena persona soy, qué buen tipo, si yo no le hago mal a nadie. Jesús hace un llamado hoy al arrepentimiento. Hoy es el Día Nacional de Arrepentimiento. Ese mismo llamado Él hizo hace más de 2000 años. Y me gustaría leer contigo un texto que está en Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay algo interesante que Jesús dice: que el tiempo se ha cumplido. Jesús vino a la tierra en un tiempo señalado por Dios. Quiero decirte que Dios no hace absolutamente nada al azar. Para quienes piensan que Dios está perdiendo el control de toda esta situación, está equivocado. Dios es el soberano sobre todo y sobre todos. Y hay un tiempo que Él preparó para cada cosa en nuestras vidas y también para este mundo. Dios nos da tiempo para poder arrepentirnos. Jesús vino en el mundo, llegó al mundo en un tiempo y fue crucificado en su tiempo y resucitado. En algún momento vamos a hablar sobre estas cosas, porque mucho de esto fue profetizado por Daniel y se cumplió a cabalidad. Ahora bien, este tiempo el Señor preparó para mí y para vos. Este mensaje que estás escuchando es un mensaje de Dios para vos en este tiempo. Dice también: el reino de Dios se ha acercado. Ahora bien, este reino
que se ha acercado por medio de Jesucristo es un reino diferente al que tenemos en la tierra. El reino que hoy tenemos es un reino de muerte, donde los reyes para subir al poder tienen que matar un montón de personas. Díganme si no. Nosotros conocemos en la historia mucha gente que para subir al poder tuvieron que matar, pero a millones. Podemos citar, ¿por qué no? Fidel Castro, ¿a cuántas personas tuvo que matar? Supuestamente para venir a hacer un cambio. Cuando él subió al poder, fue igual o peor que la persona a quien derrocó. Mao Zedong, Lenin, Hitler, ¿podemos decir más? Este reino que Jesús trae no es el reino que nosotros conocemos. No es un reino en el cual se aplasta a la gente que está abajo. No es un reino que tiene que subir en armas para demostrar su poder encima de las personas. Es un reino diferente. Es un reino en el cual Jesús vino para servirnos. Jesús vino a demostrarnos amor, paciencia. Él vino a mostrarnos cómo debemos perdonar a las personas. Él vino a traer un reino de misericordia y restauración. Capaz me vas a decir en esta mañana, bueno, hay muchos que predican y no viven lo que dicen y no hacen lo que dicen. Vuelvo a decir, el hábito no hace al monje, ni todo lo que brilla es oro. Y es cierto, pero que hay que tener en cuenta que también hay muchas personas que en el nombre de Dios hicieron guerras, matanzas y cuantas cosas más. ¿A qué tenemos que atener nosotros? ¿O a qué fuente tenemos que irnos? Siempre tenemos que irnos a la palabra de Dios, que también vamos a hablar acerca de eso. Alguien que vive el reino de Dios imita a Jesús y procura vivir bajo las leyes de este reino. Imagínense que una de las leyes más importantes es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una ley muy importante que el Señor Jesús dejó para nosotros. Ahora bien, hay una palabra muy interesante que dice arrepentíos. Ahora, este concepto o esta palabra arrepentíos tiene un concepto muy mal entendido en este tiempo y mal usado en este mundo. Para muchos el arrepentirse significa pedir perdón y seguir haciendo lo que uno hace. Entonces es muy fácil decir, ay, perdón, ¿verdad? Perdón, y la persona no cambia. Por eso hay muchos hogares destruidos, porque el marido le pide perdón a la esposa, pero al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. O la esposa le hace al marido, perdón, mi amor, perdón. Y sigue, y sigue, y sigue. Realmente la palabra arrepentirse o la palabra arrepentimiento tiene un significado mucho más amplio, mucho más profundo. El arrepentimiento viene de una palabra en griego que es metanoia o metanoeo. Y el concepto general, te voy a decir el concepto general porque si no estaríamos pasando horas hablando solamente de eso. Y el concepto de metanoia o de arrepentimiento es dolerse por el pecado, apartarse de ello y volver a Dios de todo corazón y al Evangelio. Ya no es simplemente un pedir perdón y nada cambió. Al contrario. Una vez un ateo me preguntó si uno puede tener un arrepentimiento sin Dios, porque estamos hablando acerca del arrepentimiento. Y él sí estaba dispuesto a arrepentirse de las cosas malas que hizo, pero no estaba dispuesto a reconocer que Dios era Señor. Y realmente le dije, no se puede. ¿Por qué? Sencillamente porque el arrepentimiento tiene que ver no solamente con dolerse, dejar de hacer lo que uno hace, sino volverse a Dios de todo corazón. Entonces, realmente cuando uno viene al Señor de todo corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo que nosotros queda expuesto delante de Él. No podemos mentirle como hacemos con los demás. Él nos conoce. O sea, Él conoce hasta nuestros más oscuros secretos, eso que a nadie le contás, eso que estás pensando, todo eso conoce. Pero ¿sabes qué? Aún así, sabiendo quiénes somos por dentro, Él nos ama. Aún
Él sabiendo nuestros más oscuros pensamientos, nuestras malas intenciones, los pecados más terribles que hayamos cometido, ¿saben qué? Aún así Él está dispuesto a recibirnos, pero tenemos que dejar eso allá. A pesar de nuestro pasado, Él está dispuesto a abrirnos las puertas del reino para que entremos. Y en cuanto nosotros le digamos que sí, en cuanto nosotros le recibamos de todo corazón, nuestros pecados son borrados por su sangre preciosa. ¿Y cómo es eso? Porque el precio de nuestra culpa, el precio de nuestro pecado, Él pagó en la cruz. De manera que yo, creyendo en Él, entregándole mi vida, yo accedo a ese perdón. Para que yo sea perdonado, tengo que arrepentirme de verdad. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio. Y lo interesante del Señor es que Él no es que nos hace un borrón y cuenta nueva. Para nada. Él nos da una nueva hoja para que junto con Él podamos escribir una nueva historia. Hay muchas personas que tienen una historia muy triste. Muchos de nosotros pasamos por cosas difíciles, por cosas terribles, por cosas que no le deseamos ni a nuestro peor enemigo, como decimos los paraguayos. Y vivimos con esa historia. Pero el Señor Jesús, Él quiere cambiar nuestra historia. Quiere hacer de nosotros personas nuevas. La palabra dice que al que está en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Entonces tenemos que volver al Señor de todo corazón. Tenemos que volver a Él, arrepentirnos. ¿Por qué? No solamente para poder zafar de esta pandemia. No solamente para poder zafar de las consecuencias de esta crisis. Es más, tal vez recibiéndola a Jesús, inclusive tengamos que pasar esta crisis. Tengamos que pasar tantas cosas. Lo interesante aquí es que el arrepentimiento nos da acceso no solamente al perdón de los pecados, sino también a la vida eterna. Esta vida es temporal. Esta vida es solamente un momento. 80, 90, 100 años no son nada. Va a llegar un momento en que la vida eterna se abre delante de nosotros. La palabra del Señor dice que todos vamos a resucitar. Algunos para condenación y otros para vida eterna. También dijo, creed en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Toda su vida, todas sus enseñanzas y todas sus promesas y mandamientos que encontramos en la palabra del Señor. Justamente es esto lo que va a cambiar nuestro estilo de vida. Nosotros necesitamos tener un nuevo estilo de vida basado en las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que va a traer una transformación a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Cuando Jesús llega a nuestra vida, hace una transformación, empieza a cambiarnos, empieza a limpiarnos y a ordenar nuestra vida. Y qué bueno que eso pueda suceder con nosotros. Pero como recién hablamos, primeramente tiene que haber un arrepentimiento, recibir a Jesús, recibir sus mandamientos, recibir esa nueva vida con una buena actitud para que eso realmente sea satisfactorio, para que eso realmente sea contundente en nosotros. La sociedad paraguaya necesita un cambio y nosotros somos parte de esa sociedad. Y cuando pongamos por obra este evangelio, muchas cosas van a ir cambiando paulatinamente. Tenemos que traducir este mensaje en acción. Ahora bien, hace miles de años existió una ciudad que se llamó en ese momento Nínive, que estaba ubicada en la Siria. Y los ciudadanos de Nínive eran personas terribles. Así como recién estábamos comentando acerca de los dioses a quienes sirvieron la gente de Israel o a quien sirvió la gente de Israel, eran los mismos dioses de Nínive. Por ejemplo, este Moloch a quien uno tenía que sacrificarle su primogénito, su hijo, tenía que quemarlo vivo. La diosa Astaret o Astarte que exigía sacrificios o como sacrificios orgías y cuántas cosas más.
Y realmente eso llevó a la sociedad a un desenfreno, a un desorden, a una perversión terrible. Y Dios se molestó con ellos. Pero cuando Dios se molestó con ellos, envió a un profeta que se llamaba Jonás. Capaz ustedes conocen algo de esta historia en la Biblia. Y cuando Jonás se fue, les advirtió acerca del peligro que estaban corriendo. Les dijo, miren, Dios va a acabar con ustedes como nación. ¿Qué hizo la gente de Nínive? Cuando el rey escuchó esto, él tomó en serio y puso a orar y a ayunar a todos los líderes de la nación. Sin ser exagerado, hasta a las vacas le hizo ayunar. Y todos se arrepintieron de sus pecados para que ellos no fuesen destruidos. Se humillaron delante de Dios, pidieron perdón y bueno, el Señor lógicamente los perdonó. Nosotros somos un país laico, todos escuchamos ya el mensaje del Señor de alguna manera. Ya prácticamente son muy pocas las personas, por decir así, que tal vez no haya escuchado algo de parte de Dios. Pero los que escuchamos sabemos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Dios te está llamando como persona y nos está llamando a todos como nación para que le entreguemos nuestras vidas de todo corazón. Y en momentos y circunstancias como esta, bueno, no importa. ¿Qué más tiene que pasar para que Dios llame nuestra atención? Eso está diciendo la gente en las redes sociales. O sea, si con esto nosotros no empezamos a parar la oreja y con eso nosotros no empezamos a tomar las cosas en serio, ¿qué más puede pasar? Y Dios te está llamando en esta mañana para que le entregues tu vida. ¿Y qué es entregar tu vida al Señor? A veces yo miro a las personas o a los hombres o a las personas que de alguna manera fueron adoptados. Y sinceramente, cuando una persona es adoptada, deja todo lo que era antes y empieza a tomar una nueva identidad, toma un nuevo nombre, vive en una nueva casa y empieza a ser instruido y empieza a ser encaminado por los nuevos padres. Uno deja totalmente lo que era y se pone en manos de los nuevos padres, quienes son los que van a encaminar su vida, les van a enseñar, les va a dar una nueva identidad, un nuevo rumbo, una nueva cultura, un nuevo estilo de vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que le entreguemos nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Él nos dé un nuevo rumbo, conforme a lo que es su reino, conforme a lo que es sus enseñanzas, conforme a todo lo que es su evangelio. Bueno, nosotros para terminar en esta mañana, y como estamos hablando de arrepentimiento, pienso que tenemos que arrepentirnos, tenemos que orar y tenemos que de todo corazón venir delante del Señor. Dios está esperando este momento para que pueda perdonarte tus pecados y perdonar también los pecados de los paraguayos como nación. Y me gustaría que en esta mañana podamos orar. Después más adelante también, como hoy es el primer domingo del mes, vamos a compartir la Santa Cena o la Cena del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco, Señor, que todo este tiempo viví apartado de ti. Y en esta mañana yo vengo a entregarte mi vida. Me arrepiento como persona porque estuve equivocado, porque tantas veces, Señor, en vez de hacer lo bueno, hice lo malo. Y te pido, Señor, en esta mañana que tengas misericordia de mí. Señor, que puedas perdonar mis pecados, que puedas perdonar, Señor, mis malos caminos. También te pido, Señor, por esta nación paraguaya tan sufrida, por cada uno de los compatriotas, Señor, que estamos pasando por momentos difíciles. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano para parar toda esta pandemia. Que extiendas tu mano, Señor, para parar todo este problema sanitario que estamos teniendo. Señor, también en esta mañana intercedo por todas las personas de esta congregación Voz de Vida,
y también por todas las personas, Señor, que no te conocen, para que de alguna manera se arrepientan de sus malos caminos y vengan ante ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y gracias por escuchar esta oración, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana también quiero compartir contigo la cena del Señor. Yo sé que estamos lejos, pero le pedí a todas las personas que pudieran tener un vaso de jugo, una copa de jugo y un pan para poder compartir la cena del Señor. Esta es una ordenanza que el Señor dejó para nosotros. Quiero compartir contigo 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante hasta el 26, que dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Realmente todo esto tiene un significado simbólico muy hermoso, muy lindo, que en algún momento vamos a compartir, pero realmente el pan representa el cuerpo del Señor. En cierta ocasión, Él le dijo a sus discípulos que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Además, esta ordenanza dice que anuncia la muerte del Señor hasta el día que Él venga. ¿Y qué encontramos en la muerte del Señor? Un sacrificio por cada uno de nosotros. Dice que Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestras dolencias. Dice que el precio de nuestra paz fue sobre Él. La palabra dice que nosotros estábamos enemistados con Dios por causa del pecado y que la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué pasa? Jesús vino a tomar nuestro lugar, a morir en la cruz por cada uno de nosotros, y eso trajo la paz entre Dios y nosotros. Vamos a consagrar el pan y el vino, vamos a orar y luego vamos a compartir. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu cuerpo, Señor, que fue partido por cada uno de nosotros. También te damos gracias, Señor, por tu sangre que fue derramada por amor a nosotros. Y nosotros, en acción de gracias, compartimos el pan y compartimos el vino. En el nombre de Jesús, amén. Ahora puedes compartir el pan y el vino en tu casa con tus seres queridos. Que Dios te bendiga y nos estamos encontrando oportunamente. Que pases bien.